Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos aquí en este Tribunal de la Tarde. Estamos en nuestra audiencia y hoy contamos con la grata presencia de Roger Pujols. Él es aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Partido Revolucionario Moderno. Roger, un placer tenerte aquí en este Tribunal de la Tarde. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, Dionisio, Mildred. Un placer para mí estar con ustedes y compartir con su audiencia. Roger, buenas tardes. La capital dominicana, específicamente la circunscripción 1 del Distrito Nacional, tiene en las ofertas electorales al Congreso, específicamente en las candidaturas a diputados, en los tres principales partidos, lo que el resto de las provincias quisieran tener. Jóvenes, una nueva generación de jóvenes, pero jóvenes muy preparados. ¿Constituye para ti eso una desventaja o una ventaja que a lo interno de tu partido y frente a tus opositores hayan jóvenes preparados académicamente y con propuestas muy viables? Bueno, yo creo que más que todo es una gran oportunidad para el electorado de la circunscripción y tal vez más que para el electorado de la circunscripción, para que este sirva como una especie de buque que tire también y contagie a otros territorios electorales de ese fenómeno que tú señalas. Y pienso que más que una desventaja, en mi caso particular, me permitiré hablar un poco de mis credenciales académicas y profesionales para que pongamos un poco en contexto si constituye una ventaja, una desventaja, avanzando que me parece que en mi caso tal vez solidifico y fortalezco esa percepción que tienes tú de ese fenómeno que se está produciendo en la circunscripción. Yo creo que es bueno partir de ahí para que el público me conozca también un poco. Vuelvo y me presento, soy Roger Pujols, precandidato a diputado por la circunscripción número 1, por el partido en este caso Revolucionario Moderno. Yo soy abogado, soy egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y complementé mis estudios locales con estudios internacionales de diversa índole, esencialmente en tres grandes áreas: derecho público, derecho privado y ciencia política. Tengo títulos de la Universidad de Nueva York, la maestría de Derecho de los Negocios Corporativos, la hice allí. Para esa fecha ya la Universidad de Nueva York se ubicaba entre las 5 mejores escuelas de Derecho de Estados Unidos, todavía lo está. Y a partir de allí recorrí también la Universidad de Georgetown, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sevilla. Soy titular de la reválida del Estado de Nueva York, es decir, de la licencia, digamos, para ejercer el derecho en el Estado de Nueva York, aunque nunca lo he ejercido allí, pero es una credencial interesante. Y antes de pasar a formar parte del gobierno de Luis Abinader, me desempeñé como abogado, asociado a importantes firmas de abogados como Squire Sanders and Dempsey, hoy conocida como Squire Patton Boggs, la única firma norteamericana con presencia en el mercado dominicano, y también como gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética con presencia importante en el este del país y otros países de la región del Caribe y América Latina. Ya en el ámbito netamente público, tengo 3 años como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia que lidera el amigo José Ignacio Paliza, y en el trato diario con las necesidades del ministerio y las inquietudes del presidente de la República, pues hemos desarrollado mucha cercanía también con ese interés municipal que tiene el presidente, que lo materializa a través de las transferencias a los gobiernos locales que lleva a cabo el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es decir, que yo creo que con esa panorámica, tal vez me inscribo, más que una ventaja o una desventaja, en ese fenómeno que tú describes respecto de la circunscripción 1. Nada más falta que seas primo de Albert Pujols. Y cuidado que supuestamente nuestros abuelos eran primos. ¡Ah, caramba! Sí, porque Rogers es, bueno, la familia es oriunda de San José de Ocoa, de Rancho Arriba, y Albert Pujols también de Nizao. Eso es así. Ahí está. Eso es así. ¿Para qué ser diputado? Bueno, Mildred, yo pienso que República Dominicana vive un momento
importante, vive una coyuntura interesante en la que necesitamos ya dar el salto al desarrollo que me luce a mí, en lo que he estudiado de la historia dominicana y las ciencias sociales dominicanas, debimos haber dado hace un tiempo. Pero creo que en esta coyuntura, un nuevo gobierno, no nuevo por los 3 años que tenemos, sino un gobierno que combina, digamos, que rompe el orden preestablecido que le preexistía y llega con una nueva visión. Me luce que en el cuatrenio 2024-2028 deben producirse las grandes transformaciones en los sectores estratégicos de República Dominicana. Esencialmente, creo que el caso que lo ilustra de la mejor forma es el pacto fiscal que ordena la Ley 112 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo pienso que República Dominicana se aboca a replantear el Estado dominicano como tal, no solamente en lo que tiene que ver con los ingresos, es decir, cómo recauda impuestos, ni cómo gasta, no, sino el tipo de gobierno que tenemos, el tipo de Estado que tenemos. Hay que reestructurar el Estado porque cuando uno se siente a decirle al electorado que va a tal vez ampliar la base imponible de un impuesto en particular o que le va a subir la tasa, le va a cobrar más impuestos por un bien en particular, pues hay que también adornar eso de una idea bien concreta respecto del Estado que nosotros tenemos en visión y eliminar instituciones redundantes, mejorar la calidad del gasto. Y en el marco de eso, del pacto fiscal que menciono como algo importante, que ya el presidente mencionó que quien sea que gane en el 2024, que tenemos la idea de quién puede ser, tendrá que hacer ajustes fiscales. Pero a eso súmale, por ejemplo, el tema del sector energético. Ya tenemos una ley de más de 20 años, una ley general de electricidad de más de 20 años. Tenemos retos porque República Dominicana no es productora de petróleo, generalmente importa, depende de la importación casi en un 100% para su generación eléctrica, salvo el tema de las generaciones derivadas de fuentes de producción alternativa y limpia. Pero me luce que con mi experiencia académica, mis credenciales profesionales y sobre todo mi espíritu, mi visión de hacer las cosas, puedo hacer un buen aporte desde el Congreso Nacional para constituirme un interlocutor legítimo entre los diversos sectores de incidencia para fomentar iniciativas y plataformas que propendan al desarrollo humano, institucional y económico de República Dominicana, con énfasis en las tres. Bueno, después de escuchar entonces esa presentación de credenciales, entendemos que está lo suficientemente preparado para asumir este reto. Ya en las propuestas, ¿cuáles son las propuestas que, valga la redundancia, te propones llevar en caso de que el electorado diga, Roger es el mío? Claro. Mira, Dionisio, nuestro plan de gestión legislativa se fundamenta en 3 ejes transversales, que son juventud, clase media y sectores vulnerables, y un tercer eje que tiene que ver con industrias reguladas, es decir, las industrias que participan en los sectores regulados de la economía. Y en el marco de esos ejes transversales tenemos como ejes temáticos vivienda, salud, educación, cultura, protección del medio ambiente, equidad de género, sobre todo en lo tocante a la extensión de la licencia de paternidad, aunque eso es un proyecto que ya viene avanzado en el Congreso Nacional. Un concepto que he ido trabajando, que he titulado Tranquilidad Emocional, y, cómo no, el tema de los ajustes fiscales que habrá que hacer a partir del 2024. En cada uno de esos ejes hemos diseñado algunas propuestas de las que podemos hablar en detalle, por ejemplo, para el tema de protección del medio ambiente, los incentivos fiscales verdes, para el tema de la vivienda, combinado eso con el eje transversal juventud, el incentivo a la vivienda joven, el tema de cultura con la creación del sendero cultural de los ingenios o del bono cultural juvenil, donde volvemos y mezclamos el tema de un eje temático con un eje transversal, y entre otras que, digamos, hemos ido pensando y también desarrollando. Perdóname, antes que Mildred y Eduardo pues puedan también avanzar. En el tema de la vivienda joven, ¿no podría ampliarse de la primera vivienda? Porque tenemos un déficit bastante amplio en términos habitacionales en la República Dominicana y todavía hay una gran población que aunque no sea joven, no tiene la oportunidad de tener su techo propio. Decía yo la semana pasada en un tuit que es inconcebible, es insólito en un país donde el camino para comprar y acceder a un vehículo es mucho más fácil que acceder a tener un techo propio. Entonces ese tema yo creo que hay que prestarle mucha atención. Mira, es muy interesante tu pregunta.
y es una de las grandes disquisiciones unipersonales que yo he tenido, lo que uno va, temas a los que uno le pone mucha cabeza. Fíjate lo que pasa con el tema de la vivienda y sobre todo con el tema de la vivienda joven en particular. Hay un dato que yo creo que es importante, partiendo de lo que tú preguntas. Vivienda joven, exclusivamente joven, pero fíjate que el 78% de los empleados públicos y privados de República Dominicana ganan menos de 30,000 pesos. Ya eso te pone un primer escollo para tú acceder a un financiamiento. El 78%. ¿Gana menos? De 30,000 pesos. Eso ya te pone una primera barrera para tú acceder a un financiamiento y por ende materializar ese sueño de tener vivienda. Sí. Que en un país en vías de desarrollo como el nuestro, pues es un sueño importante, del que yo creo que el Estado debe ser parte en alguna alternativa. Pero ¿por qué vivienda joven? Porque República Dominicana no tiene ninguna iniciativa gubernamental destinada a vivienda para el segmento joven. Sí la tiene para segmento no joven. O sea, hay una figura, la ley 189.11 crea la figura del fideicomiso de vivienda de bajo costo, que permite a personas acceder a viviendas que la ley califica como de bajo costo. Y ese es un primer eslabón para tratar el tema del déficit de la vivienda. Pero ¿qué sucede? Si tú eres un joven de escasos recursos, puedes acceder a ese plan, no está diseñado para ti, pero puedes acceder a ese plan. Ahora, si tú eres un joven de clase media, no tienes cómo acceder a ese plan, porque la única forma en la que tú puedes acceder a ese plan es dándole la espalda a tu realidad socioeconómica y comprando una vivienda que no necesariamente se ajuste a tu realidad económica. Entonces, esa propuesta va orientada en un doble sentido de fomentar, porque si bien el Estado no puede solucionar el tema del déficit de vivienda, yo sí creo que el Estado puede ser parte importante para, digamos, pasar una caricia al joven que se apresta a formalizar un compromiso tan grande, sobre todo en términos financieros y de financiamiento, como el relativo a adquisición de vivienda. Y esa propuesta en particular va orientada en dos sentidos. El primero de ellos es la creación de un programa de financiamiento con tasas diferenciadas para jóvenes de menos de 35 años. Y el segundo es, tú sabes que el tema de viviendas de bajo costo ahora mismo se sitúa en 4.8 millones de pesos. Si tú compras una vivienda de 4.8 millones de pesos calificada previamente como vivienda de bajo costo, tú no pagas el impuesto a la transferencia inmobiliaria, que es de un 3%, no lo pagas. Ahora, si tú eres un joven de clase media que compraste una vivienda de 4.9 millones de pesos, pagas el 3% sobre los 4.9, lo cual hace el impuesto en alguna medida regresivo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que se pague sobre el excedente. Si no me lo van a eximir por completo, como clase media joven que soy, sí, pues que se pague sobre el excedente entre los 4.8 millones que cuesta la vivienda de bajo costo y los 4.9 millones que yo pagué, y yo pagaría el 3% de ese millón de pesos, de esos 100,000 pesos, perdón, sí, y no el 3% de la propuesta, del monto completo. Muy buena propuesta. Y esa propuesta va orientada a jóvenes de 35 años o menos que utilicen la vivienda como vivienda habitual, no para fines comerciales, que tengan algún nivel de precalificación y que no hayan adquirido vivienda antes. Y está respaldada por experiencias internacionales como el programa Jóvenes Propietarios en Colombia o el Plan de Acceso a la Vivienda Español que se puso en marcha a partir del enero de 2022. Me resultó sumamente interesante escuchar a un aspirante, una curul en la Cámara de Diputados hablar de tranquilidad emocional. Sí. Compárteme, Roger, de qué trata esto y cuál sería el alcance de esa propuesta. Claro, es una propuesta, Mildred, yo creo que es la propuesta más bonita en términos de emotividad que yo he logrado iniciar a diseñar, pero nosotros en República Dominicana tenemos un problema, porque para ponerlo como su nombre lo indica, de convivencia. Se producen más homicidios y se producen más robos, más heridos. 65 de cada 100 dominicanos están perdiendo la vida por conflictos de convivencia. Claro. O sea, no ni siquiera de la criminalidad ni la delincuencia. Claro, y ese es el tema crucial. Nosotros tenemos más homicidios por conflictos de convivencia, Dionisio. Correcto. Que por intentos lo dijo el presidente ayer, lo reveló. Claro, y tenemos más personas heridas por riñas y disputas que por intentos de atraco. Increíble. Y uno pensaría, pero ese es un fenómeno, pero es que
Ahora lo vemos más porque tenemos las redes y tenemos los celulares y por ende hay más masificación de la publicidad cuando sucede algún percance entre dos municipios, y la verdad es que no. Nosotros en el año 2021 tuvimos 733 personas muertas por conflicto de convivencia y en el año 2022 subimos 797. Increíble. También hay una tendencia incremental. Puede ahí haber una relación entre el efecto que causó pues el encierro social, producto de la pandemia, las consecuencias emocionales. Sí, yo creo que no es descartable eso, Eduardo. Yo pienso que yo lamentablemente creo haber advertido esa patología antes de la pandemia, una conducta esencialmente violenta, que uno ve en muchos espacios de República Dominicana. Y a partir de ahí, pues creo que es importante pensar en términos de crear una plataforma de manejo de emociones desde la niñez escolar, porque desafortunadamente, y lo digo con mucho pesar, es una propuesta pensada a largo plazo, pero pensar en la creación de una plataforma para manejo de emociones desde la niñez escolar, de forma que nuestros niños aprendan los valores de la empatía y la humanidad, y nosotros apostemos a esa tranquilidad emocional que merecemos como sociedad. Tan sencillo como que en vez de decir cómo estás, no es estoy bien, sino cómo te sientes. O sea, claro, estoy alegre, estoy triste, hoy me siento decepcionado. Claro. Ponerle un nombre a lo que se siente, es ya un proceso de cambio. Sin lugar a dudas, es la propuesta más elegante y más necesitada por la población dominicana que he escuchado de aspirante alguno. Y eso te felicito. Te invito a que la sigas reproduciendo, no aquí, sino en todos los medios, en las redes sociales, en tus encuentros electorales, en los diferentes sectores del Distrito Nacional, porque te has enfocado en aquellas cosas que no se ven, pero que son muy importantes. Sí, claro. Y que históricamente no se le da un valor electoral. Y tú tienes que aprovechar, y aquí entro como consejero gratuito, agradecido, el electorado que tú tienes. Se conoce muy bien en la República Dominicana que el electorado del Distrito Nacional, sobre todo de la circunscripción 1, es un electorado académicamente pues más exigente, mucho más consciente. Y por eso el fenómeno del que hablábamos al principio de esta entrevista. De manera que cuenta conmigo, cuenta con nosotros para seguir pues reproduciendo esta propuesta, porque la verdad es que es bastante viable. Más que viable, es urgente que se le preste atención al tema. Y es importante porque, fíjate que yo hablo de tranquilidad emocional de la sociedad, que es lo que irrumpe en la tranquilidad emocional individual. Nosotros podemos estar muy tranquilos acá en cabina, en el set, conversando, pero tan pronto salimos y tomamos el volante de un vehículo, ya se genera un estado de ansiedad en nosotros. Y nosotros tenemos un domingo un vecino que pone un radio y tal vez no me permite descansar en los términos que yo hubiese preferido ese domingo, o un martes interrumpe al niño, a la niña que está haciendo tarea. Es decir, es todo un replanteamiento también de las prácticas de buena convivencia entre nosotros. Ojalá que puedas tomar en cuenta los medios de comunicación, a los líderes de opinión, dueños de medios, para socializarla, porque también desde los medios de comunicación, no desde que actuamos con responsabilidad, se reproducen contenidos que contribuyen a esa conducta anómala en los dominicanos. Yo no lo había mencionado, Eduardo, pero la verdad es que yo sí he pensado y sí he visto muchos medios, no solamente que replican violencia, sino que incitan. De la forma en la que y le ejercen en el aire. En el aire, correctamente. Muy buen punto. Bueno, entonces vamos a darte seguimiento porque real y efectivamente, ustedes tienen la metodología de las encuestas. Correctamente. ¿Cómo va el proceso en este momento y cuándo se harán esas encuestas y si ya están en el terreno? Va muy bien, aprovecho para hacer un llamado si le encuestan en la boca del metro, si le llaman por teléfono, si lo paran en una plaza pública, pues, y le ha gustado esta propuesta y lo que hemos conversado, y si ha visto mis propuestas en mis redes sociales, @RogerPujolsR, pues siéntase completamente libre de mencionar mi nombre. Yo creo que voy con el compromiso de generar una mejor sociedad, de crear un mejor futuro en el cual podamos todos creer. Y sí, Eduardo, Dionisio, las encuestas ya están prácticamente haciéndose en los próximos días y en el mes tenemos hasta el 1 de octubre para saber quiénes quedamos en la boleta.
Bueno, Roger, Excelente. entonces muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir con nosotros aquí en este espacio, el Tribunal de la Tarde. Más adelante le damos seguimiento a tu proyecto y agradecemos pues infinitamente tu comparecencia al mismo. Gracias. Señores, a ustedes también las gracias por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más en el Tribunal de la Tarde.